Una preocupación electoral no tiene que ser vista en un sentido peyorativo o negativo, sino en el sentido de que a través de las elecciones se eligen los gobiernos, y son los gobiernos los que resuelven o empeoran los problemas de los ecuatorianos, los que crean inflación, o eliminan la inflación, o la reducen, los que crean empleos, o eliminan las posibilidades de que el pueblo tenga trabajo. Y mi preocupación tiene que ver con esto, que en 1992 pueda tener el Ecuador un presidente y un gobierno que enfrente adecuadamente los problemas del Ecuador y que no suman al Ecuador en el caos en el que ha sumido algún dirigente político y algún partido de la ciudad de Guayaquil. Perdón, la última sobre este punto. Tal vez me voy a ir un poquito al extremo, pero quisiera recordar en esta oportunidad que el actual presidente, doctor Borja, cuando analizaba las causas de su derrota anterior, mencionaba que fue la falta de oposición al gobierno, que en ese entonces presidía justamente el doctor Osvaldo Hurtado. Siguiendo aquella tónica, ¿usted sería de la opinión de que la democracia popular, en vez de estar en la colaboración, se vaya a la oposición, por lo menos en algún momento de este gobierno? Yo pienso que al gobierno que hoy ejerce el poder le conviene una oposición desde el centro izquierda, para que le haga caer en cuenta de los errores que eventualmente pueda cometer, ¿no? Y para que de este modo el pueblo ecuatoriano pueda tener una perspectiva diferente a la perspectiva que transmite el régimen que ejerce el poder de la República ahora. La oposición en una sociedad democrática no es negativa, al menos como nosotros los demócratas populares la vemos y la hemos practicado. Oponerse al gobierno hoy en ejercicio no significa crearle obstáculos para que pueda cumplir con su programa. No significa votarle ministros, a no ser que hubiera causas fundamentales y esenciales. Nosotros, en el caso hipotético de estar en oposición, y habría todavía que poner el interrogante si vamos a estar algún día en oposición, pero en el caso hipotético de estar en oposición, nosotros no tendríamos, tenga usted la seguridad, un desempeño igual al que tuvo la izquierda democrática cuando fue oposición a mi gobierno. Tendríamos siempre presente los altos intereses del país y los grandes intereses del pueblo ecuatoriano. Doctor Hurtado, recuerdo que en el año 84, cuando usted dejó el poder, usted esperó 100 días para hacer una evaluación de cómo había marchado el nuevo gobierno llamado de la Reconstrucción Nacional. Han transcurrido ya 140 días del actual gobierno y creo que amerita un pequeño comentario de cómo van las cosas, especialmente en orden económico. Los índices económicos pues no hacen avisorar un panorama halagador para el país. Doctor Hurtado, el anterior gobierno fustigó duramente en el año 84, año 85 a su manejo económico, político, social. El actual gobierno lo está haciendo con el anterior gobierno, pero llega un momento en que es hora de trabajar, es hora de enfrentar la crisis. ¿Cómo mira el desenvolvimiento del actual gobierno en estos 140 días de administración, doctor Hurtado? Los resultados que arroja la economía a diciembre de 1988 no son positivos. Cierto es que la crisis en que quedó sumida la economía nacional cuando dejó el poder el ingeniero Febres era de tal magnitud que era imposible pensar en que los problemas económicos se subsanarían en 4 meses. Sin embargo, las tendencias no son alentadoras. En los 4 meses hemos tenido una inflación mensual promedio del orden del 6%. Y vamos a terminar el año con la más alta
tasa de inflación de la historia ecuatoriana. El mercado de cambios ha comenzado a desestabilizarse. Si las causas son navideñas, bien, allí tendríamos un dato positivo. Se ha logrado estabilizar el mercado de cambios como en efecto sucedió en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Pero si las causas no son las navideñas señaladas por el gobierno, sino más estructurales, allí tendríamos otro indicador preocupante. Por otra parte, subsisten los problemas graves del sector público y del sector externo de la economía. Yo me temo que la proforma presupuestaria para el próximo año es desproporcionada con relación a las posibilidades reales de la economía nacional, y que la caída del precio del petróleo está produciendo un efecto en nuestras disponibilidad de divisas a pesar del crecimiento significativo que han tenido las exportaciones no petroleras, lo cual deja en una situación muy difícil a la balanza de pagos. Cierto es que ha mejorado en algo el índice negativo de la balanza de pagos, pero el hecho es que seguimos sin reserva monetaria. Y una economía que no tiene reserva monetaria tiene que prepararse para la disciplina, para la austeridad. Y yo no sé si sobre esto existe conciencia adecuada en el gobierno, en sus principales actores y en los actores económicos no gubernamentales, el pueblo ecuatoriano y sobre todo los sectores productivos. Antes de pasar con Santiago, si me permite, por la respuesta del doctor Hurtado, usted ha calificado como una proforma desproporcionada. ¿Cómo lograr aquella decantada frase, doctor Hurtado, de lograr una austeridad en el gasto público? ¿Cómo se puede controlar cuando tenemos el crecimiento a 703 mil millones de sucres, como bien ha señalado usted, una proforma desproporcionada? Alguna autoridad económica del gobierno el día de hoy en el diario El Comercio declara que la proforma presupuestaria tiene que ser analizada no por sus índices de crecimiento, sino por su estructura, por sus objetivos. Pienso que esta reflexión no corresponde a los modos, a los procedimientos que habitualmente se usan para analizar el crecimiento del gasto público, ni corresponde a la realidad. Hay que analizar el gasto público en primer lugar, no exclusivamente, pero en primer lugar, en cuanto a su carácter general, cuantitativo, a su volumen. Y el hecho es que esta proforma presupuestaria está creciendo en el 76%. Algunos funcionarios del gobierno han dicho que solo crece al 30%. Y han usado un arbitrio reprochable, que fue usado por las autoridades económicas del anterior régimen, y que consiste en comparar no la proforma inicial del año anterior, en este caso el 88, sino la proforma o el gasto codificado del año 88. Y esto no es serio estadísticamente y no es justificable políticamente. El gasto público no está creciendo en el 30%, el gasto público está creciendo en un 76%. Y si el gasto público está creciendo en un 76%, cuando el año anterior, según las autoridades económicas, había un déficit del 16% en el sector público con relación al PIB, yo pienso que esta proforma de 1989, por lógica elemental, está además desfinanciada. Digan lo que digan las autoridades económicas, porque yo no veo cómo es que puede haberse llenado ese hueco monumental del 16% en apenas unos meses con estas leyes
para mejorar recaudaciones, con 2 o 3 impuestos que se han creado. Y este hecho puede incidir muy negativamente en este problema que es hoy el vital de la economía nacional, que se llama el aumento desmedido de los precios y del costo de la vida. Santiago. Doctor Hurtado, parecería estar ahí el quid de la cuestión, la esencia del problema, porque es un axioma para economistas y no economistas que a la inflación no se la combate sino con un incremento de la producción, o sea, de la oferta. Y eso no está ocurriendo, aparentemente. El gasto público, como usted lo ha señalado, ha crecido lejos de disminuir. La proforma presupuestaria de 703.000 millones de sucres se aprobó intacta con un crecimiento de 70-76% que usted señala, y el presupuesto es apenas un 40% del total del gasto público. Hay entidades autónomas, adscritas, etcétera, que no están involucradas dentro del presupuesto, por lo cual la cifra del gasto público es prácticamente el doble que la de, o algo más que de 703.000 millones de sucres. La inflación, según esa aceptación general, la ha motivado este crecimiento expansivo del gasto público. Y lejos de combatir la raíz del mal, el actual gobierno ha agudizado el mal, orientando las restricciones y las regulaciones coercitivas al sector privado, limitando y deprimiendo la producción, según así públicamente lo han expresado muchos representantes de los sectores de la producción y de las respectivas cámaras. Frente a esta realidad de combatir la inflación, deprimiendo la producción, podría darse el fenómeno de la recesión y de la depresión, o sea, de la estanflación, lo cual podría conducirnos a situaciones tan críticas como las que se vive actualmente en el Perú. Consecuentemente, si ese es el análisis, ¿qué es lo que recomendaría urgentemente a sus coidearios de la democracia popular que está en alianza con el gobierno socialdemócrata? Yo hacía referencia a algunos indicadores económicos y no había señalado uno más que es indispensable tener en cuenta. Muy probablemente en el año 89 el crecimiento económico será negativo, con relación al crecimiento de la población. Quiero decir que la economía, en el mejor de los casos, llegará al 2.5%, y el crecimiento de la población es el 2.8%, lo que quiere decir que continuará el empobrecimiento del pueblo ecuatoriano y reduciendo las posibilidades de empleo, ¿no? Esto es lo que se conoce con el nombre de estancamiento o de recesión. En esta perspectiva yo pienso que un error, ¿no?, o una equivocación se encuentra en el hecho de no haber puesto oportuna atención al problema de la producción agrícola. Si se observa la tasa de inflación del mes de noviembre, la más alta es la de alimentos, alrededor de 8 puntos me parece. Es el crecimiento. Yo pienso que ahí existe, y así lo dice el índice de precios, existe un elemento que pesa en ese crecimiento, que es el arroz, de gran consumo y como consecuencia de gran influencia en el índice de precios. Yo no entiendo cómo, si el presidente de la República en su informe del 10 de agosto anunció o denunció que el país quedaba desabastecido de arroz, el gobierno ha demorado 4 meses, 4 largos meses, en importar arroz, y aún no llega el arroz. El gobierno habría podido evitar este ingrediente en el crecimiento de los precios. Y creo que también no realizó una oportuna asignación de recursos para el sector agrícola. Pienso que en parte por la falta de una política agrícola. Yo tengo la impresión que en el Ministerio de Agricultura no existe esta definición y no se toman las iniciativas adecuadas para aumentar, para incrementar la producción. En cuanto a las responsabilidades de mis compañeros de partido, bueno, mi partido podría responder por el Ministerio de Industrias.
He leído una declaración del presidente de la República que de los 13 ministerios, uno solo es del ADP. Y ha dicho la verdad. Uno solo, el Ministerio de Industrias. No podemos nosotros, o no puede el ADP, o no pueden los colaboracionistas del ADP responder por otros ministerios que están en manos de otras personas. ¿Y qué decir con respecto al superministro, que es el presidente de la Junta Monetaria, doctor Hurtado? Pienso que el país debe reconocerle al economista Pachano, primero, su patriotismo, al haber aceptado la presidencia de la Junta Monetaria. Y en segundo lugar, creo que a él se debe, en parte, algunas de las políticas monetarias y cambiarias y financieras que son las propias de la Junta Monetaria y del presidente de la Junta Monetaria. Pero yo no pienso que el economista Pachano dicte las políticas que han de seguirse en el Ministerio de Finanzas, en el Ministerio de Agricultura y en otros ministerios de Estado. Porque si fuera así, las cosas marcharían de diferente manera, como marcharon cuando yo fui presidente de la República. Una sola acotación más. Usted mencionó al sector agrícola como sector crítico. ¿Qué opinión le merece aquello de que el mejor estímulo que puede tener un agricultor y en general cualquier inversionista es el de los precios? Y si se los mantiene congelados, se desalienta la inversión. Si me permite, doctor Bueno, Hurtado, concomitante con sí. la pregunta de Santiago, también Democracia Popular está manejando el Banco Nacional de Fomento. Usted ha criticado el que no se ha llegado con una oportuna atención a la producción agrícola. Bien, en materia de precios yo pienso que también se han cometido equivocaciones. Me parece un error anunciar anticipadamente supresión de subsidios y aumento de precios. Esas decisiones hay que tomarlas y luego anunciarlas. Porque si se procede de la manera como ha procedido el gobierno, alienta el aumento de precios sin que se haya tomado una decisión correspondiente. Por otra parte, creo que no ha tenido el régimen el suficiente cuidado para conseguir que se ejecuten sus decisiones. Conocen ustedes el caso del gas. Uno es el precio fijado por el gobierno y otro es el precio en el que se vende el gas. Y lo mismo ha sucedido con otros rubros de bienes que integran la canasta familiar. No se puede anunciar con 1 o 2 meses de anticipación que se va a eliminar el subsidio del trigo, para finalmente hacerlo en el mes de diciembre. Ahí hay errores políticos, me parece, que han contribuido al incremento del índice de precios. En cuanto al Ministerio, al Banco de Fomento, el Banco de Fomento depende de la política agrícola, que no es la fija el Banco de Fomento, que la fija el Ministerio de Agricultura, y depende de los recursos con los que cuenta. Sin embargo, pues yo pienso que esta inestabilidad que ha tenido el Banco de Fomento ha sido un elemento negativo para el cumplimiento de sus funciones, y de eso deberían rendir cuenta mis compañeros directivos del partido, que no tomaron decisiones adecuadas para esos nombramientos, o que cambiaron de opinión en un breve plazo con relación a las personas que habían propuesto. Y también el gobierno que escogió a esos colaboradores, porque en última instancia es el presidente de la República el que nombra el gerente del Banco de Fomento. Una breve pausa y volvemos con el señor director de Últimas Noticias, don Jorge Rivadeneira, en esta interesante charla con el expresidente constitucional de la República, doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Comerciales. En cambios, nadie más me da más que Casapaz, porque para mí... Transacciones financieras internacionales, cuento con un servicio eficiente y rapidísimo como a mí. Me gusta contar con una agencia de Casapaz a mano y cuando se tiene facilidades para adquirir travel check se puede Conseguir el mejor cambio y disfrutar de toda. La experiencia, amigo, la experiencia. De Casapaz. Casa Paz. En cambios, nadie más le da más.
recursos financieros del BED están siendo invertidos en las obras fundamentales que demandan los ecuatorianos. Banco de Desarrollo del Ecuador, un banco para el desarrollo del país. Sí, siempre le damos el más alto interés, 34% efectivo anual en su libreta de ahorros múltiple. Y es que Banco de Préstamos no puede ser igualado, ni en tasas de interés, ni en servicios adicionales. Vehículo propio, estudio de posgrado, ahorros, viajes, casa propia. Usted sabe elegir. Banco de Préstamos. Don Jorge Rivadeneira. Doctor Hurtado, hay otro punto que está en el candelero en este momento, que es necesario tratarlo y escuchar su opinión. Usted tiene obvia experiencia en la materia luego de haber dirigido los destinos del país. Yo pienso que lo que vamos a referirnos ya viene siendo un problema desde que se instauró el régimen constitucional. Le tocó al doctor Roldós afrontar, luego a usted, y va creciendo el asunto que ha sido tratado hace pocos días por el presidente doctor Borja. Me refiero al sector público, la administración pública, y la evolución que ha tenido en la última etapa que se refiere a la sindicalización. Creo que todos estamos de acuerdo en las necesidades que afrontan los trabajadores, todos los sectores de medianos y bajos recursos, que igualmente deben tener aspiraciones. Lo que sucede es que hay un presupuesto, hay una cantidad disponible, y si existe una presión constante, pues influye en todo el desarrollo económico del país. Así pues, ¿cuál es su opinión, doctor? La sindicalización del sector público y las presiones bárbaras que hay sobre los sueldos. Todo depende de quién es la autoridad. Esta Constitución estuvo vigente cuando yo fui presidente. Y como consecuencia, aquel artículo que abrió las puertas para la sindicalización de los trabajadores del sector público, al menos en el caso de las empresas públicas, no de los ministerios. ¿Y cuál fue la política que yo seguí? Primera, aun cuando fui vicepresidente y después cuando fui presidente, dentro de los ámbitos de la ley, restringir la posibilidad de ese tipo de organización sindical en el sector público, porque me parecía a mí que convenía a los intereses del Estado. Pero eso no fue lo más importante. Yo dispuse a todos los ministros en unos casos, o gerentes en otros, cuál era el límite de aumento de los salarios en el sector público, en cifras porcentuales, y que por ningún motivo podía excederse de esa cifra que se inscribía en la política de austeridad seguida por el régimen. Y así se procedió en el Seguro Social, en CEPE, en el BEDE, de lo que yo recuerdo, y en otras entidades, que por aquella época me parece que era un crecimiento anual del orden del 20-25% de las remuneraciones. Cuando yo fui presidente, eliminé un sobresueldo que había en la presidencia de la República, con el disgusto de mis colaboradores, obviamente. Pero ¿qué fue lo que pasó en el régimen anterior? Y no es que yo quiera culparle al ingeniero Febres Cordero de la tragedia que hoy vive el Ecuador en su totalidad, pero en efecto es casi absolutamente responsable de lo que hoy vivimos actualmente en el país. ¿Qué pasó con él? Los gerentes y los ministros y él mismo quisieron hacerse populares con los dineros del Estado, entregándolos a raudales mediante la atención de todos los pedidos que, como todos los trabajadores suelen formular, también los trabajadores públicos formulan a los ministros y a los gerentes de las empresas estatales.
Y entonces, en el Seguro Social, durante los 4 años del régimen, por ejemplo, no se negoció en realidad un contrato colectivo, sino que se aceptó casi la totalidad de las peticiones planteadas por los trabajadores. Y lo mismo sucedió en las otras entidades. Y luego se hizo el acto de generosidad de crear una serie de bonificaciones por responsabilidad y por otros motivos, incluso en contra de la ley, porque esa bonificación fue ilegal. Porque en la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público que yo presenté al Congreso y que se aprobó cuando yo fui presidente, pensando en todo esto y que podía suceder en el futuro, yo hice constar un artículo en el que se prohibía expresamente crear este tipo de bonificaciones. El Contralor yo pienso que habría podido glosar, pero en aquella época pues había una sola autoridad a la que se sometían todas las otras y no había funcionarios independientes en la administración del Estado. Con esto yo le quiero decir que puede ser un problema aquel de la organización sindical de los trabajadores públicos, pero un problema mucho más hondo es la irresponsabilidad de presidentes y de ministros que quieren hacer una carrera política a través de los dineros del Estado que los administran paternal e irresponsablemente. Ministros y presidentes que lo único que les preocupa es su tasa de popularidad. Y un presidente o un ministro que gobierna con estos criterios, pues ni siquiera consigue ser popular. Y en el caso de obtener esa popularidad es a costa del pago de un precio que es funesto para el pueblo ecuatoriano. Me parece que el análisis y el diagnóstico están muy acertados, doctor Hurtado. Pero ya están las cosas en este punto. Ya tenemos una realidad en este momento. ¿Qué se puede hacer para solucionar lo que realmente sí es un problema, que no se puede negar? Bueno, pienso que el presidente de la República debería fijar la tasa máxima de aumento de los salarios en el sector público. Salarios que deben aumentarse. Si tenemos una tasa de inflación del 80 y más %, hay que aumentar los salarios. El presidente de la República debería en primer lugar fijar esa tasa de aumento de los salarios en el sector público. En segundo lugar, debería prohibir la creación de todo tipo de bonificaciones. En tercer lugar, el presidente debería prohibir el incremento de personal en el sector público. Si no puede despedir por razones legales a los miles de empleados innecesarios que ingresaron a varias instituciones del Estado, más de 2.000 al Banco Central, por ejemplo, donde no tienen escritorios donde sentarse, o al servicio exterior, donde no había oficinas en las que puedan trabajar, al menos que no se creen nuevas funciones públicas. Yo no sé si eso está sucediendo. Yo quisiera creer de que en efecto está sucediendo así. Doctor Hurtado, antes de pasar con Santiago, quisiera un comentario respecto del proyecto de reforma tributaria que remitió el presidente de la República con el carácter de urgente en materia económica y que fue aprobado rápidamente por el Congreso Nacional. Perdón, Miguel, Sí, era sobre salarios que quería hacer una pregunta al doctor Hurtado. Usted está sugiriendo que se debe aplicar en el Ecuador una suerte de indexación de los salarios con respecto a la inflación en el sector público. Ello podría ser imitado en el sector privado y la consecuencia sería la bancarrota del país en corto plazo, como ha ocurrido en otras naciones donde la indexación ha fracasado rotundamente. No, lo que yo he dicho es que si tenemos una tasa de inflación del 85%, los salarios no pueden permanecer congelados. Porque si permanecieran congelados, al cabo de un año, alguien que ganaba 10.000 sucres pasa a ganar exactamente 1.500 sucres. Tienen que aumentarse los salarios, pero tienen que aumentarse dentro de ciertos límites, dentro de ciertas proporciones. Y eso no es lo que ha sucedido en los últimos años. No he dicho que tienen que aumentarse los salarios, pues no he dicho que los salarios, por ley, tienen que aumentarse a la tasa de inflación.
aunque es deseable que los trabajadores recuperen la capacidad adquisitiva de sus salarios. Eso lo saben ustedes y yo que vivimos de un salario. Bueno, sobre esta materia habría mucho que discutir, pero no quiero interrumpir la respuesta. Bueno, sobre esa pregunta formulada por Miguel Rivadeneira, yo tendría dos consideraciones. En cuanto a la dirección y al contenido de esas reformas, mi opinión es positiva. Es necesario que el Estado pueda controlar esa corrupción financiera que ha existido en algunas instituciones bancarias en el Ecuador. Esa corrupción que llevó a la quiebra del banco La Previsora, a una situación de prequiebra al banco de descuento y a un atraco a los dineros del Estado en el caso de Nafinsa y Finanza. Estas dos últimas financieras estaban en la situación que luego se hizo pública en el año 1985. Eso lo sabía el gobierno, lo sabía el superintendente de bancos de esa época. Todo esto lo digo para justificar la necesidad de atribuir, en este caso, al superintendente de bancos, facultades suficientes para impedir ciertas corruptelas en las que han caído algunos sectores de las finanzas bancarias en el Ecuador. Cuando el entonces presidente de la Comisión de Reforma Constitucional, doctor Wilfrido Lucero, me pidió a través de una carta que sugiera reformas a la Constitución hace 2 años, yo entre varias sugerencias hice una en el siguiente sentido: que los proyectos urgentes solo puedan referirse a una sola materia y que además solo puedan enviarse uno a la vez, solo pueda enviarse uno a la vez. A mí me parece que el proyecto enviado por el presidente de la República se refiere a muy diversas materias. No tiene el carácter de urgente en algunas de sus disposiciones. Y como consecuencia me parece que está en contra del artículo, en contra del espíritu de la disposición constitucional que consta en la Carta Política. Y eso está mal que haya sucedido con un gobierno que debía dar un testimonio, y debe darlo, en esta y en otras materias, de ser absolutamente y nítidamente diferente a ese oprobioso gobierno que capitaneó el ingeniero Febres Cordero, y que debe ser escrupuloso al extremo en la interpretación de las normas constitucionales y de las normas jurídicas. En la parte final del programa, antes de pasar con Santiago y con Jorge, doctor Hurtado, la crisis es tan grave, usted ha señalado, ha puntualizado los indicadores económicos. No obstante, ¿cuál sería su sugerencia con el advenimiento de este nuevo año para ver de alguna manera que se superen ciertos problemas que tiene el país en los actuales momentos? ¿Cuáles serían sus sugerencias al actual régimen? No, los problemas de la economía no solo son de responsabilidad del gobierno, y como consecuencia, no solo decisiones del gobierno van a resolver los problemas de la economía. Si los precios del petróleo continúan deprimidos, si ese rubro tan importante como es el de exportaciones de camarones va a recibir una competencia tan agresiva como es hoy la competencia china, si la economía internacional otra vez va a generar un aumento de las tasas de interés, no debemos ser injustos y culparle al gobierno todos los resultados negativos que está obteniendo la economía nacional. Sin embargo, y para decirlo de manera muy, muy sencilla, yo pienso que debería enmendar aquellos errores que han aparecido en esta mesa en la conversación que hemos tenido, y debería perseverar o avanzar aún más en una política de austeridad, que me parece es el punto esencial para salir de la crisis.
A veces una recesión es el pago necesario para salir de una crisis, pero una recesión no puede prolongarse indefinidamente. El gobierno entonces debería poner todo su acento y su mayor interés en prácticas, en estilos, en programas, en políticas de austeridad. Y toda la sociedad ecuatoriana, no solo el gobierno, el sector privado sin duda. Y todos nosotros. Caso contrario, yo me temo de que podríamos tener problemas casi inmanejables en el futuro. Porque los errores en economía siempre se pagan, más tarde o más temprano. Y cuando más tarde se paga un error cometido en política económica, la factura es extremadamente costosa. Santiago. Doctor Hurtado, usted fue un vicepresidente de la República que accedió a la presidencia de la República. Por lo mismo sería interesante escuchar su opinión acerca del libro El Viernes Negro del doctor Blasco Peñarrera, y aparte de señalar lo que ya usted ha planteado de reformas a la Constitución a la Constitución en cuanto al cargo y función de vicepresidente de la República, sobre el contenido mismo de ese libro. Pienso que la primera parte de ese libro aporta poco. El país ya sabía sobre la forma temblorosa con la que se comportó el presidente de la República en aquella época, o en aquel día viernes. Y yo no comparto los reproches al vicepresidente Peñarrera por haber querido asumir la presidencia de la República. Yo pienso que el reproche que debemos hacerle es por no haber asumido la presidencia de la República. Porque debido al error cometido por el vicepresidente Peñarrera, la República durante algunas horas estuvo gobernada por los secuestradores del ingeniero Febres Cordero. No existía presidente, sino un ciudadano asustado, dispuesto a firmar todo el papel que le ponía delante los secuestradores. Y eso no era bueno para el Ecuador, y no lo fue como se vio después. En realidad, la novedad de ese libro radica en la segunda parte, en la que el vicepresidente Peñarrera analiza los negociados cometidos durante el gobierno de los llamados reconstructores, y señala la participación que en alguno de ellos tuvo el presidente de la República. Para mi entender de abogado, allí existen materia o materias suficientes para que el ingeniero Febres Cordero sea encausado penalmente, como autor, como cómplice o como encubridor de diversos delitos. Todo lo cual no tiene que ser examinado por el Congreso Nacional, porque este ya no es un asunto político, sino un asunto correspondiente a la justicia penal ordinaria. Creo que los jueces que examinan el Plan Carro, o que tramitan el juicio penal del Plan Carro, o el juicio penal de los recolectores de basura, o el juicio penal de Ecohospital, deberían, según mi opinión, extender el auto cabeza de proceso al ingeniero Febres Cordero. Y si es encausado, debería pasar el juicio a que sea tramitado por el juez que corresponda al fuero de un expresidente de la República. Perdón, no de un expresidente de la República, sino de un presidente de la República, porque los delitos los habría cometido el ingeniero Febres Cordero en su condición de presidente de la República. Como creo que se aproxima el final, merece un chismecillo. Por ahí algún periodista me contó, no recuerdo cuál, que usted seguramente va a ser candidato a la presidencia, a la dirección del
el Partido de la Democracia Popular. No sé si en lucha con cuál otro aspirante. ¿Cómo va esa posibilidad de volver a una campaña, doctor Hurtado? Debe ser un chisme de inocentes. En este momento hay precandidaturas en el partido, que son las del general René Vargas y la de doctor Vladimiro Álvarez. Probablemente habrá otras precandidaturas, supongo yo. Yo le he dado ya muchos servicios al partido y siempre he sido favorable a que dentro del partido nazcan nuevos liderazgos y eso se desarrollen. Ayer nomás tuve una conversación con algunos compañeros del partido y les decía precisamente eso. Y esa es la opinión que les he dado a algunos compañeros que han mencionado mi candidatura, ¿no? A todos los cuales les he dado una respuesta negativa. ¿Cuál es el futuro de su delfín, el doctor Yamil Maguad? Bueno, ustedes probablemente han tenido acceso a estos estudios de opinión pública que hoy se están haciendo mensualmente en el Ecuador, en todos los cuales consta Yamil Maguad como la primera figura política para el año 92 en la ciudad de Quito y como la segunda muy claramente en la ciudad de Guayaquil. Un líder político que luego de apenas unos meses de terminada la contienda electoral anterior. Y ahora de gran ausente tal vez. Y hoy convertido en ausente. Obtiene una calificación tan importante de la opinión pública, yo pienso que es una opción importante para el futuro electoral del Ecuador. Y pienso que eso es bueno para el país. En medio de este difícil panorama para el Ecuador hacemos votos porque la situación económica del país mejore y que el gobierno acierte en la administración de la cosa pública, por cuanto, como bien ha señalado el doctor Osvaldo Hurtado aquí, los errores en economía siempre se pagan tarde o temprano. Hacemos votos porque se acierte en la conducción del país. En este sentido queremos agradecer la presencia en el programa Controversia de Radio Quito, La Voz de la Capital, del expresidente constitucional de la República, doctor Osvaldo Hurtado Larrea, y de quienes nos han acompañado en esta ocasión el señor director del Diario El Comercio, licenciado Santiago Gervis, y el señor director del diario Últimas Noticias, don Jorge Rivadeneira. En cambios, nadie más me da más que Casa Paz.